Hola, soy María Eunice López Antonio, doctorante en Gestión e Innovación Educativa de la Universidad Uninova del país. Este es el producto final de la asignatura Historia de la Educación que nos impartió el doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez. Pues vamos rápidamente a comentar acerca de estos conceptos sobre sociedad, cambio, economía, progreso, política, educación, cómo todo está íntimamente relacionado con la educación, ya que se ha dicho y estoy de acuerdo que la estrategia de la educación es muy importante para cambiar la realidad imperante de algún país o de una nación. Y bueno, y cómo la pedagogía está también, perdón, cómo la enseñanza es un asunto de la pedagogía y está íntimamente relacionada con ella. Revisando a Daniel Feldman en unas lecturas, encontré esta premisa que se me hizo muy importante. No tiene sentido pensar en la enseñanza si no hay aprendizaje. Creo que es sumamente importante. Aquí viene a mi mente Paulo Freire con su este, mm, diálogo liberador, donde dice que el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje va de ida y vuelta, tanto aprende el alumno como el maestro. Y pues aquí Daniel maneja unos conceptos de la enseñanza, que es la actividad intencional por parte de alguien que domina un contenido y formas de acceso a él y que entabla una relación específica para que otro pueda aprender. Como el aprendizaje también lo comenta en dos aspectos, que el aprendizaje es la consecuencia de la tarea de aprender, el aprendizaje como tarea y como resultado. Entonces, la pedagogía es sumamente importante, ya que la pedagogía también tiene su historia, su devenir histórico, y fue Etel Manganiello en 1978 que hace mención acerca de esta historia, de esta evolución histórica, y la presenta en dos etapas, que es la precientífica y la científica, y que data a partir del siglo XVII, en dos perspectivas, la teórica y la práctica. La teórica, reflexión sobre procesos educativos y asentamiento de principios, y la práctica, pues es la puesta en marcha de lo anterior. Bueno, qué importante es la pedagogía en este devenir histórico que vamos a revisar. Bueno, y también comentar muy rápido que cómo fue mi experiencia educativa y la relación con la historia de la educación. Bueno, pues mientras yo nací en los setentas y en esos años mi educación fue eminentemente tradicional y viví en medio rural, así que tuve maestros mis primeros 3 años no tan buenos de primaria, los últimos 3 años muy buenos docentes, ya la terminé en la ciudad de Huixla, la escuela de mi padre maestro normalista y ahora jubilado. Y creo que fue muy importante que mis padres me ayudaron mucho con mi formación. Soy de religión cristiana, fui a la iglesia cristiana desde niña, leí mucha Biblia, estuve en escuelas dominicales de estudiantes, escuelas de vacaciones, donde creo que se inculcaron muchos esos valores, esos principios, no solo en casa, sino también en la iglesia. Y aprendí a reflexionar, a aportar mis ideas, a no tener miedo a expresarme. Desde pequeña mi padre me inculcó ser autodidacta. Tenía en casa libros de historia, enciclopedia, diccionario. Creo que todo eso me ayudó muchísimo para poder avanzar. En bachillerato ya era un poquito más complejo, derivado a que pues ya tuve un docente por asignatura, inicia el trabajo entre pares, la evaluación, etcétera. Este, pues bueno, también en la universidad también fue un reto muy importante para mí porque ya tenía familia, crece mi nivel de ser autodidacta, me tengo que incursionar en aprender las tecnologías, el uso de software, y lo hice de manera empírica, nunca fui a una escuela para eso, aprendí viendo, investigando, leyendo. Y pues bueno, ya en la maestría aprendí a usar software educativo, plataformas digitales, y ahorita en el doctorado pues ya me siento pues más, más fortalecida con todo ese aprendizaje. Y pues bueno, mientras yo estaba formándome ahorita en este recorrido, me di cuenta que pues pasaron muchas cosas importantes mientras yo me formaba. En los 70, en los años 82, por ejemplo, la recesión económica mundial y México con una gran deuda externa, la devaluación del peso frente al dólar. Este, en los años 85 es el tema del sismo, que fue muy catastrófico. Satélite Morelos 1 y 2, la economía seguía muy mal.
En los años 90 se expande el Internet y el mundo globalizado y bueno, ya en la edad contemporánea pues estamos prácticamente con el tema de la digitalización, la era del conocimiento y de las tecnologías de la información a todo lo que da. El mundo de la modernidad líquida, que de acuerdo a esa teoría de Bauman, todo va tan acelerado, todo va tan cambiante que vamos a un ritmo acelerado y pues que el panorama de la educación también va inmerso en todo eso. Así que bueno, también trabajamos una línea del tiempo muy interesante, que nos hizo reflexionar, este, acerca de desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, acerca de la vida gloriosa de los atenienses, la cultura, la vida gloriosa en filosofía, cultura y deporte del pueblo ateniense, el poder del Imperio Romano y todas sus conquistas, el poder de la Iglesia en los siglos de luces y sombras. Imagínense más de 300 años, en el que la Iglesia tuvo el poder absoluto, donde pues ellos surgen como mediadores, ¿verdad? Como unificadores de los reinos fragmentados para guiar la vida espiritual de la gente y también para ejercer el control de tierras, coronas y tiaras. Entonces, llega la edad moderna y contemporánea, donde surgen además de nuevos inventos y la revolución industrial que le dio la vuelta al mundo, ya que marcó un giro social, político y económico y educativo hasta nuestros días. ¿Por qué fue tan importante la revolución industrial? Porque aparece, bueno, aparte de que inicia en la Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, se caracterizó por la llegada de nuevas tecnologías como la máquina de vapor, se pasa de una economía agraria a una industrial, se sustituye mano de obra manual por la maquinaria, la transformación de la sociedad cambia, el modelo económico y obviamente el modelo educativo. La intervención de la invención, perdón, de la máquina de vapor por James Watt en 1769, el uso de la energía hidráulica en fábricas, el aumento de productividad manufacturera, la diversificación de la mano de obra, el uso del carbón como combustible barato y el apoyo gubernamental a las empresas, el impacto social, pero también hubo un impacto negativo. Había malas condiciones para los trabajadores, largas jornadas de trabajo, salarios bajos, etcétera. Fue la historia de la revolución industrial, pero también marcó un giro social, político, económico y educativo hasta nuestros días, ya lo decía. Y bueno, también dentro de todos estos, de todo este recorrido histórico, surgen las corrientes pedagógicas que intentan, que buscan mejorar el método de la pedagogía, la didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando del modelo tradicional, el modelo romántico, el conductismo, el constructivismo, la escuela nueva. Digo, el constructivismo vigente hasta nuestros días porque es el fundamento teórico, pedagógico de la nueva escuela mexicana. Y de ahí que este recorrido histórico de la educación, a mí me ha llevado que todo sirve para la reflexión, qué ha pasado en este devenir histórico, hacia dónde vamos. Bien vale la pena seguir reproduciendo algunas cosas que están. Estamos listos para enfrentar la nueva era de la inteligencia artificial, la digitalización, la innovación tecnológica, etcétera. Creo que me ha dejado mucha reflexión, pero también aquí hicimos un ensayo acerca de la educación y la historia en Chiapas y en México, y creo que es bien importante darle una miradita. Así que voy a tratar de compartirles este, este ensayo. Espero poder hacerlo bien. A ver, aquí un stop y me voy al ensayo. Ensayo, ensayo. Ir. Ok, y continúo. Ir. Ensayo. Ahora sí, creo que lo estoy haciendo bien. Bien, fuimos a revisar. Este ensayo se me hizo sumamente importante, un ejercicio muy bonito. Hay que leer mucho
para poder hacer este aporte. Y pues yo dije que es un breve ensayo sobre la historia de la educación en México y que es un espacio para la reflexión sobre la importancia de los distintos momentos que suscitaron para construir la identidad nacional desde el México de la Nueva España hasta la posrevolución del siglo XX. Y pues que la educación ha sido y sigue siendo un eje central para el crecimiento y desarrollo educativo de nuestro país, sin pasar por alto esos posibles escenarios venideros que el sistema educativo nacional y estatal enfrenta en pleno siglo XXI, con las recientes reformas educativas que emanan de las políticas educativas vigentes. Y bueno, hice un recorrido histórico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Este, donde en ese siglo XVI las órdenes religiosas tenían a cargo la educación, el catecismo era obligatorio. Durante 300 años no hubo un sistema educativo ordenado ni regulado por autoridad superior como en la actualidad. En el siglo XIX, como resultado del movimiento cultural y filosófico de la Ilustración, se tomaban en cuenta muchas premisas educativas del filósofo Jean-Jacques Rousseau, en una formación basada en la naturaleza humana y la libertad de aprendizaje, que influyeron en la forma conceptual de la educación en México. Em, Creo que es muy importante mencionar que a mitad del siglo XIX de los eventos más importantes fue la reforma educativa promovida por Valentín Gómez Farías, que era vicepresidente de México, y José Luis María Luis Mora fue el autor de esa reforma. Sus fines eran principalmente sustraer la enseñanza de manos del clero, organizar, coordinar sistemáticamente las funciones educativas del Estado. Bueno, en los años de 1842, creo que también es importante decir cómo llegó, se eligió la compañía inglesa lancasteriana, que se le otorgó la Dirección General de Instrucción Primaria. A esta compañía se sumaron la sociedad, unas de beneficencia, para apoyar, y pues en esa época era 1844, había 1.310 escuelas y 59.744 alumnos. Los resultados no eran los esperados, considerando que la población era de más de 7 millones de habitantes. En 1847 fuimos invadidos por tropas extranjeras. Siempre las invasiones nos dejaron también muy limitados para poder avanzar en el tema de la educación. Y en 1856 se dictó un decreto para formar el Colegio de Educación Secundaria para Niñas. En 1857 dice, tras varios debates, aparece el artículo tercero: como la enseñanza es libre y la ley determinará qué profesiones necesitarán títulos para su ejer- ejercicio y con qué requisitos se debe expedir. Benito Juárez en 1859 y sus ministros expiden en Veracruz el Manifiesto de Gobierno Constitucional de la Nación, que contenía el ideario y programa sustancial de la reforma en materia educativa, y decía que se aumenten los establecimientos de enseñanza gratuita y que los maestros que reúnan la instrucción y moralidad necesarios para ser preceptores acertados de la juventud. Bueno, fue muy importante las leyes de reforma. También en la época de la intervención francesa, el gobierno de Maximiliano de Hamburgo implementó elementos educativos franceses como las boletas de calificaciones mensuales, como hacer tareas en casa, exámenes escritos al final del año. En la educación superior se cerró la universidad, el tema de la historia de la universidad, y se fundó una politécnica para enseñar una materia que era requisito tener un texto aprobado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. O sea, ya habían esas condiciones para que pudieran dar clases los maestros. Y bueno, vienen esto de las leyes de reforma, les decía, y dice que el proyecto de Benito Juárez no tuvo éxito en su totalidad debido al mal estado de la hacienda pública, porque les decía que las guerras pues nos dejaron este tema de pues de las malas finanzas. Y bueno, también se luchó contra esta revolución mexicana, pues tuvo que ver con la dictadura, ¿no? De Porfirio Díaz. Pero en esa época de Porfirio Díaz, aparte del tema del crecimiento del país, en el tema del ferrocarril, del transporte, también surgió congresos nacionales. Hubo primero, segundo, tercer Congreso Nacional en esas etapas, y que el primero fue dirigido por Justo Sierra y Enrique Repsamen. El segundo Congreso Nacional de Instrucción, se dice que el logro más importante, según Justo Sierra, fue la organización de la preparatoria, donde se decidió adoptar el método científico en la preparatoria con exclusión total del elemento teológico y metafísico.
Bueno, en 1910 estalla la Revolución Mexicana. En esos años hubo un censo donde el total de habitantes era 15.139.000 habitantes y solo sabían leer 4.394.000. En 1917 se concreta el tema de la Carta Magna y ahí se concretó la lucha histórica de la educación en México. La SEP aparece en 1921, para ser exactos, el 8 de julio. Y viene el gran proyecto, el gran trabajo de José Vasconcelos para alfabetizar al país, derivado que en aquellos años el 80% de nuestra nación no sabía leer y escribir. Aparecen estas mujeres importantes de la historia, como Eulalia Guzmán y Elena Torres, que encabezaron esta primer campaña vasconcelista de alfabetización. El indigenismo, el tema del México rural y de la educación, el indigenismo pasó por etapas, incorporación y luego la integración nacional. Esto para enseñar a leer y escribir a los indígenas. Y bueno, había un debate ahí con el tema de si enseñarles en su lengua o enseñarles directo el castellano, que hasta la actualidad no es sencillo, ¿verdad? El tema de enseñar eh, en las escuelas, en el nivel medio superior, con el tema de las comunidades que son indígenas, porque nuestros maestros no son bilingües. Entonces aquí, justamente en los años 60, aparecen los maestros bilingües con la idea de una educación bilingüe bicultural. Em, Dice pues que, pero finalmente prevaleció la escuela occidental con valores mestizos y la última idea es la educación intercultural, que ahorita la nueva escuela mexicana lo trae como fomentar la multiculturalidad de nuestro país y rescatar pues ahora sí que todos los valores de los pueblos originarios y bueno, este, em, este devenir histórico decía que alcanza los ideales de la educación. Este, Después de esta posguerra, ¿no? de la revolución, donde fue abolida la dictadura porfirista y las demandas de igualdad, justicia social, soberanía, no reelección estuvieron a la educación como eje central de ambas guerras. Tanto que fuimos bien observados desde fuera, y quiero mencionar solamente a John Dewey como representante del método pedagógico de la escuela mexicana, perdón, de la escuela nueva en Europa, declaró en 1936 que no hay movimiento educacional en el mundo que represente un espíritu más íntimo de unión entre las actividades escolares y la comunidad que el de la escuela rural mexicana. Fue muy importante la escuela rural mexicana, el trabajo de las maestras, de los maestros normalistas, y pues bueno, llega a la etapa en la que, como antecedente tenemos a la Constitución Política de 1917, que concretó la lucha histórica de de la educación en México, donde se ven cristalizados estos ideales de los revolucionarios en el artículo tercero, donde la educación es un derecho de los mexicanos, laica, gratuita y obligatoria. En 2019, el presidente López Obrador reformó el artículo tercero, y donde aparecen las leyes que le dan sustento a la nueva escuela mexicana. Y pues sabemos que en Chiapas también hemos vivido estas reformas. Y pues bueno, la SEMS apareció en 2005, en 2008 aparece la REMS y 2013 aparece la reforma de Peña Nieto, 2017 dan a conocer el nuevo modelo educativo, en 2018 dan a conocer el proyecto de la nueva escuela mexicana para derogar la reforma educativa de 2013. Y pues bueno, la NEM tiene propósitos de promover valores de la honestidad, la justicia, la libertad y la dignidad humana, revalorización de la función docente, contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y justa para todos, formar ciudadanos responsables, conscientes y participativos en la resolución de problemas de su contexto comunitario, es el modelo educativo vigente. Entonces, de verdad que los modelos educativos, las reformas educativas que han llegado, pues hemos transitado por ellas. Sin embargo, lo que se hace no es suficiente. Ahorita vamos a ir a las conclusiones al respecto, pero quería decir que estoy de acuerdo con el doctor Carlos Escalante Fernández, donde dice que los maestros son muy importantes y son actores claves para toda transformación en la educación. Claro, el buen maestro. Y también con Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estadística e Historia de la República Mexicana, que son personajes invitados ahora en estos 100 aniversarios de la educación de la SEP en México. Y pues él dice que la escuela está vigente y que hay muchos retos que enfrentar,
que hay que apostarle a más presupuesto a la educación, incorporar a la familia, a la comunidad, tiene que ser una escuela atractiva para los niños, para las niñas, los adolescentes, los jóvenes, que la educación cumpla con su función social de la formación de los estudiantes con esa vocación de servicio, vocación comunitaria, vocación de integración, vocación de un proyecto nacional que parte desde las aulas y desde el preescolar. Así que bueno, vamos por ese nuevo contrato social con la educación y pues estar conscientes todos de nuestra participación como agentes también de cambio. Y pues me regreso a la diapositiva. Me quedan muy poco tiempo para cerrar. Poner stop. Me voy aquí a la presentación y solo mencionaré que hicimos un cuadro comparativo entre la RIEMS y el nuevo modelo educativo. La RIEMS básicamente quería certificar escuelas, un marco curricular, actualizar un marco curricular común, definir las modalidades, que pudiera haber este tránsito entre subsistemas. El nuevo modelo educativo fue centrado en 5 ejes: planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo de los docentes, la inclusión y la equidad y la gobernanza del sistema educativo. Incorporan las habilidades socioemocionales con el propósito de desarrollar en el estudiante conocimientos de sí mismo, que lo estuvimos trabajando con el programa de Construyete. Ambos programas eh, se implementan en el COVACH a través de la capacitación. No todo el mundo pudo ser capacitado. Los docentes, por ejemplo, de contrato e interinos, ellos ya no alcanzaron. Nuestro colegio de bachilleres únicamente pudo, solo un 6% de planteles se pudieron certificar, 7 planteles en el nivel 4, 12 planteles en el nivel 3 y uno nada más en el nivel 2. Este, el nuevo modelo educativo, el colegio de bachilleres, de verdad nunca aterrizó como tal. Los maestros sí siguieron trabajando con el enfoque en competencias y no en los aprendizajes claves, que como lo marcaba ese modelo. Y pues para concluir, pues aquí en esta lámina yo coloqué estas imágenes de los organismos internacionales que de alguna forma van mediando también hacia dónde va la formación de los ciudadanos de este siglo XXI. Y pues en Colegio de Bachilleres, la nueva escuela mexicana, estamos a año y medio de implementación. No hemos podido evaluar. Ahorita hay un nuevo gobierno que le va a dar continuidad a la nueva escuela mexicana. Aún no sabemos exactamente cómo va a ir. Han hecho algunas declaraciones de fortalecer la media superior. Llega el programa La Escuela es Nuestra a media superior. Eso es una buena noticia. Van a actualizar planes y programas. Eso es complejo porque no es fácil. Hay que hacer mucho trabajo académico, pero también de actualizar el acuerdo y el decreto que le da sustento a esta nueva escuela mexicana. Creo que hay mucho por hacer y creo que sí se puede lograr, se pueden lograr los cambios siempre y cuando se tome en cuenta toda la comunidad educativa, a la voces de escuchar a los maestros como actores principales de conducir la formación de los estudiantes en el aula. Y pues de mi parte, como agente de cambio desde mi trinchera, esta asignatura me ha dejado muchísimo aprendizaje derivado a que hacer este recorrido me hizo reflexionar sobre lo que está a mi alcance, lo que está al alcance de mi mano y pues hacer conciencia con el personal, con los alumnos, con los maestros que me toque trabajar, de que podemos hacer de esta nueva escuela mexicana una educación posible en ese sentido humanista, en el que ante todo somos personas y debemos de dar este acompañamiento adecuado a los estudiantes. Muchas gracias y éxito para todos mis compañeros también. Gracias.